Está en contacto telefónico con Puntal AM. Viviana, ¿cómo estás? Buen día. Hola Daniel, ¿qué tal? Buen día. No solo soy amiga de Río Cuarto, sino soy hija de Río Cuarto. Por supuesto, y la gente te conoce, lo sabe y te reconoce. Contanos, el libro, la participación de las mujeres básicamente en el Cordobazo, algo que para la prensa y para la historia, por ahí de aquella época, había permanecido de alguna manera como en un segundo plano. Se hablaba mucho del movimiento estudiantil, del movimiento comercial y obrero, pero no del papel específicamente que tuvo la mujer como universal en aquel momento. Sí, yo diría no en segundo plano, no estaba en O no planos, estaba. para Exacto. ser más precisa, ¿no? Mm, Eh, Esto nace, bueno, es una historia larga, yo la voy a tratar de resumir porque tiene que ver con cuestiones que sucedieron a nivel internacional. claro. Yo empecé a ver cuando se cumplían aniversarios llamados con números redondos, como los 400 años de la Universidad de Córdoba, Mm, los 100 años de la Revolución Rusa, los 50 del Mayo francés, etcétera, etcétera, que hay toda una corriente de historiadores, de periodistas, de escritores que están tratando de que esos aniversarios no sean tan repetidos y tan anquilosados, sino tratan de ver de qué manera se pueden abordar con una mirada diferente. En las escuelas también, incluso algunas maestras muy inquietas tratan de ver, qué sé yo, de qué manera poner, por ejemplo, cómo era la vida de los afrodescendientes en la Revolución de Mayo, claro. que son temáticas, ¿no? Que siempre el negrito que vendía empanadas y ahí quedaba. Sí. Bueno, a mí esa corriente me encanta la historia y fundamentalmente siento que al ser fotógrafa, periodista, tengo un vínculo una ligazón enorme con la memoria, porque todos sabemos que la fotografía y la memoria son prácticamente gemelas, ¿no? Que Sí. es una cuestión ahí que imposible de separar. Y bueno, empecé a ver qué aniversario yo tenía cerca como para tratar de hacer un reportaje, porque en realidad yo casi todo lo que voy viendo o se me va ocurriendo lo transformo en un reportaje, porque de eso vivo, Claro. autogestiono mis reportajes, Mm. con temáticas que voy viendo, algunas tienen que ver con la coyuntura, otras no. Ujú. Pero en este caso me interesaba ver qué visión podía yo tener sobre algún acontecimiento próximo. Y a partir Como de te eso, decía, sí, a partir de claro, eso elegiste justamente el Cordobazo, un claro, movimiento muy, muy caro, digo, al sentimiento de quienes habitamos justamente este territorio, en el centro del exacto. país, pero además por todo lo que significó, ¿no? Ese movimiento de mayo del 69. Significó mucho Mm, y había una cuestión que apenas empecé a investigar me di cuenta que también tiene que ver la fotografía, sí, mucho, mucho tiene que ver porque yo encontré una foto en donde me di cuenta que las mujeres no aparecían en la prensa eh, y sí estaban en los negativos, o sea, fotos que yo vi copiadas con el recorte de los márgenes y me pregunté quiénes estaban en esos márgenes estaban las mujeres. Entonces yo tomé esa fotografía, me fui a los sindicatos a los que dependían esas fotografías, claro, concretamente claro. Luz y Fuerza, cuando me muestran una foto completa dije, bueno, acá está la historia. Y cuando empiezo a investigar me doy con que nadie sabía cómo se llamaban esas mujeres porque las conocían como señoras de. Viviana, a ver, fotos que mostraban una parte totalmente subjetiva de la realidad, donde las mujeres quedaban como al margen, y pero que si vos viendo el plano completo, te dabas cuenta que habían sido de una muy activa participación en aquel momento, y te abocaste a rescatar justamente esos testimonios. Exactamente, Ujú. Y, exactamente. y Por seleccionaste, eso sí, sí, la tapa del libro es esa foto que encontré en donde Tosco está en el margen y ellas están en primer claro. plano. Por eso hay una. Y bueno, y esto también es una gran metáfora. ¿Por qué se habla tanto de esa foto y antes no se la conocía? Porque nunca se la publicó. Entonces, Sí, dar visibilidad es decir, mire,
estaban en primer plano, marchaban al lado de Tosco, no salieron publicadas. Claro. Bueno, y rescataste, entre muchas mujeres que participaron, la memoria de 20 de ellas, ¿no? ¿Cómo 20 hay seleccionaste? una, Sí. en Río Cuarto Mm. entrevisté a Lucía Fortuna. Lucía no estuvo en el Cordobazo, pero sí estuvo después en el post-Cordobazo, digamos. Estuvo en el Navarrazo y estuvo en el Viborazo, y también tuvo una actividad muy grande como estudiante, ¿no? Trabajó, militó muchísimo, ella estudiaba arquitectura y me pareció muy interesante su testimonio porque su compromiso fue enorme y porque también vivió el Cordobazo como un punto de partida para todo lo que fue su desempeño después como dirigente y armando la multisectorial de mujeres, Claro. etcétera, etcétera. Supongo que en ese Así que amplio espectro en ese abanico de amplio espectro que mostrás de mujeres, debe haber de diferentes clases sociales, diferentes actividades. Estaban, es que me sí. busqué especialmente eso que vos Ah, decís. mirá. Me aboqué a eso. Mm, Quería estudiantes secundarios, quería universitarias de la nacional y de la católica para ver cómo vivían desde ámbitos tan diferentes o ujú, diferentes. Las busqué dentro de el cordón autopartista de Córdoba, que fue enorme la incidencia que tuvieron en el Cordobazo, claro. y las encontré en las fábricas que hacían cables y que hacían los bulbitos de las luces de los faros de los autos. Ujú, Y ahí descubrí un mundo tremendo, porque eh, la situación de ella vinculada a los varones trabajando en las mismas fábricas era tan inferior y tan tremenda la desigualdad sí, que me pareció muy importante que estuvieran esos testimonios. Busqué una hija de un líder, busqué una esposa de un líder para que me contaran desde ese lugar que les había pasado. ujú, Eh, las busqué dentro, bueno, de enfermeras, docentes, bancarias, todas con representación sindical, ya eran delegadas, claro. jovencísimas, te estoy hablando de chicas muy jóvenes, pero muy jóvenes. Y bueno, fue muy rico. También encontré profesionales, mujeres que ya estaban ejerciendo su actividad y fueron, por ejemplo, una era una mujer que tuvo mucha incidencia y la nombran muchos testimonios, era la única escribana que iba a las tomas de los obreros. Claro. Viviana, ¿y cómo reaccionaron esas mujeres cuando las contactaste a muchas de ellas, charlaste con ellas y cuando ven ahora reflejado justamente lo que vivieron en aquellos años en tu libro? Bueno, en general se sorprendieron y Mm, me decían, bueno, pero ¿por qué yo? Entonces yo les decía, bueno, por tal y por cual cosa. O sea, yo las fui buscando ya sabiendo quiénes eran, porque estuve como 1 año y medio buscándolas. O sea, claro, no es que investigando fue y... una búsqueda. ¿Te imaginas que fue una cosa medio que un trabajo hormiga, y sí. buscándola primero en los Mm, sindicatos, después a ellas mismas les preguntaba, ¿a quién recordás que no sea de tu sindicato que las tenías y que las veías? Y bueno, dice, yo recuerdo las del guardapolvo verde, que eran las de ILASA. Las de ILASA fue el sindicato que después del Cordobazo fue un sindicato, eran empleadas de una fábrica que hacía cables para las estancieras ajá, y, por ejemplo, después del Cordobazo tomaron la fábrica, porque las condiciones laborales de ella eran espantosas, pero claro. espantosas, espantosas. Entonces, bueno, mira vos si se las invisibilizó, marchaban juntas, era una Mm, mini marea verde, digamos, sí, si las comparamos con la marea verde de hoy, pero eran muy identificables. exacto. Eh, Bueno, sindicatos como el de maestras, por ejemplo, ¿no? La sí, UPC, docentes universitarios también. sí, Eh, Había muchas, de muchos sectores, de variadas edades. Había más de casa marchando en el Cordobazo. claro, claro.
por ahí suele minimizarse el tema hablando solamente de empleados fabriles y de estudiantes universitarios. Y fue un movimiento mucho No, más no, no, fue complejo, mucho más muy multisectorial. complejo, Sí, sí, claro. mucho más. Mm, Las esposas de los obreros marchaban, claro, que eran las que exactamente. estaban haciendo el aguante, como dicen los chicos, en las puertas de las fábricas con las viandas, cuando se tomaban las fábricas. Pensá 50 años atrás, la incomunicación, no había celulares, no había ni teléfono fijo. La mayoría de ellas me cuentan que cuando sucedió el Cordobazo ni tenían teléfono fijo ellas. En los Claro. barrios había un teléfono por cuadra, Ujú, ponele. sí. Entonces había que estar en la calle llevando y trayendo mensajes, en bicicletas. ¿Quiénes hacían esa tarea? Es muy bueno La lo que estás hacían, marcando, Viviana, porque cuando uno lo trae a los tiempos actuales, a las protestas o las distintas marchas por reivindicaciones que se están planteando en la actualidad, estamos haciéndolo en un contexto absolutamente diferente, hiper conectados por las redes sociales, por los por teléfonos celulares, supuesto, con los medios de comunicación. Es otra cosa, totalmente por distinta, ¿no? supuesto. Incluso el tema de la fotografía, había 3 o 4 fotógrafos nada más Claro. para hacer semejante cobertura. Mm, Ahora los medios mandarían 3 o 4, o no tanto, pero mandarían un fotógrafo por cada entrada grande a la ciudad. sí, Vos pensás seguramente. que venían del norte, Mm, del sur, del este y del oeste, y bajaban mareas. exacto. Y bueno, había uno o dos. Entonces siempre circularon las mismas. Ujú, No hay un material que diga, uy, mira, esto no se supo, no se vio. exacto. Sí, un excelente trabajo, no solamente para reivindicar el rol de la mujer, muy activo en ese momento, en ese movimiento en particular, sino para hacer una reivindicación en general del movimiento social que significó el Cordobazo para toda la Argentina, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y siempre cada vez que voy, que ahora nos invitan muchísimo a colegios, cosas que a mí me llamó mucho la atención, porque Claro, los alumnos, bueno, con la atención que escuchan y de la manera que se involucran, a mí me ha dejado muy reconfortada, porque uno tiene un prejuicio respecto a que los chicos no leen, no les o que no interesan les esos temas. interesa, claro, sí, no. Mm, Totalmente, totalmente, ujú, no, no, diferentes. Los chicos salen a pintar murales. eh, bueno, en Córdoba, ahora capital, se vive unas jornadas muy especiales, un mes muy especial, claro, porque se empezó a hablar mucho desde los sindicatos, desde los colegios, desde la universidad, desde los medios. sí, Así que, bueno, el aporte de esta mirada me parece que suma complejidad, suma género, suma otra mirada y suma a estas mujeres que están vivas y que están felices de que las inviten a estos lugares y que escuchen la historia de primera mano. No es que seguramente. Sí. eso, Y eso a mí me parece que es tan necesario, por ¿no? supuesto, y qué bueno que no se olvide parte muy importante de nuestra historia, ni más ni menos. Claro, y que sirvan los aniversarios y que Claro, sirvan las efemérides. Eso me parece que hay que tenerlo muy claro, no repetir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino que todos los años ir metiendo algún protagonismo a alguien más, o alguna lectura que no se hizo, o alguna pregunta que quedó flotando, ¿no? Que es tarea de todos, no hay que esperar que sea un historiador, que sea un exacto. Alguien de periodista. O afuera. sea, Mm, la memoria siempre, yo lo digo cuando voy a dar testimonio del libro, la memoria es una cuestión colectiva. La memoria es colectiva. No hay que esperar una sola memoria dicho de alguien desde un determinado lugar. Viviana, me Eh, quedo con esa frase que dijiste, la memoria es una cuestión colectiva e indudablemente tu libro, El Cordobazo de Mujeres, ayuda a esa memoria colectiva. Así que te agradecemos mucho el bueno, contacto de fue la comunicación. intención. Dale, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias.